Eliud Santinelli, pastor del Centro Cristiano Libertad, de Morelia, Michoacán, uno de los pastores jóvenes de nuestra nación, que con la gracia y unción del Espíritu Santo de Dios, está trayendo revelación de su palabra a las nuevas generaciones. Es un gusto para mi esposa Edith y para mí estar aquí. También, como dijo el pastor Andrés, agradecemos mucho a los pastores Ernesto y Ruth por todo este esfuerzo de lograr organizar, planear, orar para que podamos estar aquí juntos, todo este grupo de jóvenes y dispuestos para que el Señor nos hable y el Señor se mueva en medio de tiempos de alabanza y de adoración y cumpla su propósito en nuestras vidas. Pues me siento muy contento porque ya tengo dos amigos que predican con películas. Y hasta yo tengo ganas también de predicar con películas. José Luis Peñalosa el otro día en un congreso predicó de la película, se llama La Última Pelea. Y también nos puso las escenas y está buena la película. Pero yo soy como dijo Andrés, yo fui a ver esa película y yo no entendí nada de lo que él explicó, Y yo me la tragué toda. La verdad ni me gustó. Pero ahora que la explicó, digo, no, pues tengo que volver a verla y discernir. Porque cuántas veces no vamos al cine y nomás nos sentamos en automático, ¿no? Oh, qué bárbaro. Yo dije, por eso me cae bien Andrés, es un genio. Tiene una inteligencia impresionante. Yo dije, ¿de dónde saca todo ese rollo? ¿Será por eso? Pero bueno, esa es otra prédica. Qué bárbaro. Ya voy a ver las películas con más atención. Bueno, mi plática esta tarde se llama Volviendo al Modelo. Todos entendemos claramente que una de las razones por las que murió Jesús fue para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa y sin mancha. Pienso que la iglesia del libro de los Hechos es lo más parecido en la tierra a la iglesia gloriosa y sin mancha que Jesús quiere. Yo le doy gracias a Dios por la modernidad tecnológica, por la modernidad de audio, video, iluminación que hay en la iglesia el día de hoy. Agradecemos los edificios que Dios en su gracia y misericordia ha permitido a la iglesia en todo el mundo construir. Agradezco muchas de estas cosas, pero me preocupa que algunas de estas cosas se conviertan en la definición de la iglesia. Porque yo creo, es mi punto de vista, que así como para ser transformados necesitamos mirar a Jesús, por lo menos eso dice el Espíritu Santo a través de Pablo en Corintios, que necesitamos mirar la imagen para ser transformados de acuerdo a esta imagen. También creo que para que podamos ser la iglesia por la que Jesús murió, necesitamos también de cuando en cuando mirar cómo era la iglesia. El día de hoy queremos aprender de tantos modelos de iglesias que están creciendo por todo el mundo y logrando tantas cosas, y tengo la impresión que a veces estamos cometiendo el mismo error que Andrés nos explicaba con las películas y con el mensaje que el mundo nos está dando, porque estamos comiendo a veces el paquete completo con tal de lograr los números o las ambiciones humanas en el corazón nuestro, y eso es bien peligroso.
Y entiendo que estoy en un congreso de jóvenes y por eso quiero hablar de esto, porque tu generación tiene que entender que es la iglesia. Porque uno de los conceptos, y yo creo que está mal dicho concepto, pero lo voy a usar, uno de los conceptos que se está devaluando en tu generación precisamente es la idea de la iglesia. Algunos de ustedes creen que pueden vivir buscando a Dios fuera de la iglesia. Y cuando Jesús vuelva, Jesús no va a volver por el cristianito que cree en Él y que está arrumbado allá en un rincón y no se relaciona con la iglesia. Si tú no has leído bien la Biblia, cuando Jesucristo vuelva, Él volverá por su novia, no por un individuo que se dice ser cristiano, que está amargado, que no cree en la iglesia y que está arrinconado en un departamento, en un cuartito, creyéndose cristiano, pero sin involucrarse en la iglesia. Así como ves la iglesia chipotuda, es la iglesia. Y qué triste me da cuando gente enseña y por internet y predicaciones de fulano, de sutano, criticando todo en la iglesia. ¿Por qué no mejor se ponen a predicarnos cómo fue la iglesia o cómo creen ellos que debe ser, en vez de ponerse a decir todo lo que estamos haciendo mal? Y algunos amargados que escuchan esas corrientes de gente, perdóname, amargada también, criticando, es que en la iglesia ya se desvió porque hacen esto y hacen lo otro y hacen aquello y hacen por aquí y hacen por allá. Y si en tu iglesia hacen eso, salte de tu iglesia y levanta otra iglesia. Ay, sí, tú chucha. O sea que el que dice eso tiene el mal de Elías. Solo yo he quedado. Hazme el favor. Esa persona necesita escuchar que Dios siempre guarda a miles que no doblan las rodillas y que se mantienen fieles y que saben entresacar lo bueno de lo malo y mantenerse firmes aún en medio de la tormenta. Si hay una iglesia en medio de la iglesia, si hay una iglesia fiel que está esperando y que quiere ser parte de lo que Dios quiere hacer, y tú te tienes que preocupar por estar dentro de esa iglesia, en tu iglesia local y en la iglesia universal, en los dos niveles de iglesia. En tu iglesia local, en tu ciudad, sea grande, chiquita, del tamaño que sea, tenga luces, video o no lo tenga, es la iglesia y ahí tú tienes que estar. Entonces yo quiero hablarte de algunas características que yo veo en la iglesia del libro de los Hechos. Yo creo que es la iglesia modelo. Yo creo que debemos estudiar esta iglesia, aprender de esta iglesia, utilizar todas las herramientas de la modernidad. Pero como dijo hace unos días Danilo Montero en el Congreso de Efecto con Andrés Speaker en Morelia, superemos ya, por favor, el rollo de las luces. Chihuahua. Déjenme les poncho el globo. Les voy a decir mi pecado y el de mi esposa porque lo cometemos juntitos. Varios domingos en la tarde vemos Parodiando. Y La Voz México también de repente nos la echamos. Yo te voy a decir una cosa. Porque ¿cómo no vamos a decir lo que hacemos? ¿No? Eso es peor. Entonces yo siempre digo, es mejor que sepan y no que imagínate, estoy viendo Parodiando y llega un hermano de la iglesia y toca, ay, el pastor está, lo paso y lo siento y lo ves aquí conmigo. Y cállese la boca. Entonces, escúchame, espérate, nos emocionamos por 3 robotcitos que ponemos en nuestros auditorios. Esos tipos en un
pedazo de escenario, la mitad de esto tienen 400,000 robots. ¿No has visto? No se hagan. Pues véanlo. Tienen unas pantallas. O sea, si tú crees que vamos a ganar almas por todo este circo, estás perdido en el espacio, porque el mundo tiene un circo mucho más chido que el nuestro. Entonces más vale que te caiga el 20 y que dejes de andar con tarugadas de, ay, vamos a poner estos robots y vamos a poner estas luces y vamos a poner estas pantallas para que la gente del mundo venga. Hazme el favor. ¿Tú crees que van a venir por la modernidad y la tecnología? Ellos han visto mucho más. Por favor, ve parodiando. No sé si ya se acabó o se va a acabar, pero velo 2 minutos. Si tu conciencia no te deja, velo 2 minutos, nada más para que veas el nivel de producción que tienen. ¿Tú sabes cuándo les vamos a llegar? Entonces ya superen ese rollo, por favor. ¿Qué veo en la iglesia modelo? Número 1, oración. Oración perseverante, oración unánime, oración en medio de todas sus circunstancias. Veo oración cuando los persiguieron. Oraron de tal manera que el lugar donde estaban reunidos tembló. Qué impresionante es que esa iglesia oraba aún antes de que el Espíritu Santo cayera sobre ellos. Qué increíble. Ese es un detalle que necesito más revelación, porque me sorprende que en el capítulo 1 tenemos 120 personas metidas en una habitación orando y todavía ni siquiera caía el Espíritu Santo sobre ellos. Es interesante darnos cuenta que fueron discípulos que vieron a Jesús orar y entendieron el poder y la importancia y la vitalidad de la oración. Joven, señorita, vengo a preguntarte si tú estás involucrado en la vida de oración de tu iglesia. ¿Vas a los ayunos? ¿Veladas? Todos los religiosos. Eres parte, comprendes que la iglesia tiene una vida de oración. Qué preocupación cuando hay iglesias que no tienen una reunión de oración. No nos vamos a meter en detalles de una casa de oración. Vamos a dejarlo en una reunión de oración. Como iglesia tenemos 21 años funcionando. En esos 21 años el martes de oración nunca se ha cancelado. Se ha cerrado domingos, pero nunca un martes de oración. Creemos en la oración, vivimos la oración, nos juntamos a orar. Número 2, la iglesia modelo conocía, enseñaba, dependía y se llenaba constantemente del Espíritu Santo. Cuando se iniciaba una iglesia, lo tienes en el capítulo 8 y en el capítulo 19, la primera enseñanza, el primer tema, la primera oración que los apóstoles hacían sobre los miembros de la iglesia era para que fueran llenos del Espíritu. El primer tema era, el apóstol Pablo les preguntó a los 12 discípulos de Éfeso si habían sido bautizados en el Espíritu, y ellos contestaron: ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Pero el tema principal era el Espíritu Santo. Qué preocupación tengo que el día de hoy no se enseña al Espíritu Santo. Vienes a congresos, preguntas cuántos no han recibido el bautismo en el Espíritu, y hay un montón de gente que no ha recibido el bautismo en el Espíritu, como si pudiéramos ser cristianos sin. Por eso tenemos en la iglesia un montón de demonios educados. Y la pena es que a veces los pastores caemos en la trampa de enseñar principios y valores
sin enseñar doctrina. ¿Sabes qué necesitamos? Leer las cartas de Pablo y mirar cómo él, por el Espíritu, hizo todas estas cartas. Claro que él habla del matrimonio, pero ¿cuándo habla del matrimonio? Tienes que checar cuándo Pablo habla de la vida cristiana práctica, después de atiburrar a la gente con doctrina. ¿Qué quiere decir? Que no hay vida cristiana práctica si no entiendes puntos doctrinales básicos. ¿Sabes cuándo habló del matrimonio en Efesios? Después de enseñarte que no puedes vivir vacío del Espíritu. Primero dijo: sean llenos del Espíritu constantemente, no se embriaguen con vino, embriáguense del Espíritu. Y luego del matrimonio. No, nosotros somos al revés, porque somos más listos que Pablo. Pablo, de veras contigo, ¿qué no ves que al mundo le gusta primero los principios y valores? Porque con principios y valores entramos a la sociedad. Pues es lo mismo que habló Andrés de las mezclas. Es lo mismito, pero desde otro punto de vista. Lo que él habló es de allá para acá. Lo que yo estoy hablando es de aquí para allá. Entonces yo quisiera una conferencia con los mundanos para prepararlos de cómo nosotros los queremos evangelizar. Y que no se dejen. Claro. Queremos venderles principios y valores sin enseñarles que si no están llenos del Espíritu no podrán ser el esposo o la esposa o los padres que deben ser, porque solo el Espíritu Santo te da la capacidad, la sabiduría, la gracia para hacer lo que no puedes ser por tu propia fuerza. ¡Wow! Me preocupa. La iglesia modelo era una iglesia llena del Espíritu, enseñaba al Espíritu Santo. A.W. Tozer, un profeta de los años 50 en los Estados Unidos, pastor en la ciudad de Chicago, dijo una frase que siempre digo y que me preocupa mucho. Pero él dijo: si Dios quitara el Espíritu Santo de la iglesia, hay muchas iglesias que ni cuenta se darían. Cuando yo leí esa frase, la primera pregunta que me hice fue: ¿y yo me daría cuenta? Líderes de jóvenes, escúchame. Deja de quererle dar a tus jóvenes un ambiente. Que no tiene a Dios. Deja de venderles entretención. Entiende que la tecnología no es nuestra herramienta para ganar almas. Nos sirve, qué bueno, gracias a Dios por ella. Pero tú sabes cuántas iglesias en México no tienen o no tenemos el dinero para tener la tecnología. Por el amor de Dios, despierta de tu sueño. O sea que si ponemos y decimos la tecnología es la clave, pues entonces los pobres estamos fregados. O sea, no vamos a poder llevar a Cristo porque somos pobres. No es cierto. No es la tecnología. Agradecemos la tecnología. Pero la clave y la diferencia en la iglesia se llama presencia viva del Espíritu Santo. Eso había en la iglesia. Tú encuentras que por lo menos 2 veces todos los apóstoles fueron llenos del Espíritu. En Hechos 2 y en Hechos 4. Y en algunos otros capítulos encuentras que alguno de ellos volvió a ser lleno del Espíritu. Quiere decir que era gente que recibió un bautismo en el Espíritu, pero muchas veces se llenaron del Espíritu. Entendieron que sin el Espíritu no podían vivir. Oye, si Jesús no funcionó sin el Espíritu, siendo Jesús, ¿qué nos espera a ti y a mí sin el Espíritu? 3.
un claro y fuerte enfoque en salvación de almas. Qué preocupante es cuando las iglesias somos tan introspectivas y nos dedicamos a nosotros mismos, nuestra tristeza, nuestro dolor, y no cumplimos la tarea por la que nos dejaron en esta tierra: predicar el evangelio de las buenas nuevas, a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo hablamos de Cristo a alguien? Encuentras frases como 3,000 en un mensaje, 5,000 en otro mensaje, y Hechos 4:4 aclara que esos 5,000 solo estaban contando a los varones, no mujeres ni niños. Frases como multitudes, tantos que ya ni se podían contar. El número de hombres y mujeres aumentaba más y más. La iglesia se multiplicaba, y más frases parecidas a esta para decirnos que la iglesia estaba creciendo y multiplicándose de tal manera que hasta los sacerdotes en gran cantidad se salvaban. Hechos 6:7, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Salvación de almas. Número 4, señales, prodigios, milagros. No me contestes, solo piénsalo. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí hemos visto un paralítico levantarse? Hay 3 manos allá. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, 30 de 4,000. Yo sé que el tema no son los milagros, no me malentiendas, pero esa iglesia hacía milagros todo el tiempo. Yo solo te estoy leyendo lo que hacían. Y nosotros poco a poco cada vez más perdemos un enfoque en una iglesia milagrosa, sobrenatural, poderosa. Yo busqué la palabra maravillas en la Biblia y mira lo que encontré: magnífico. La palabra maravilla significa magnífico, espléndido, majestuoso, sublime, grandioso, bellísimo. Yo me hago esta pregunta: ¿cuántas veces a través de un milagro multitudes lo único que vieron fue la belleza, la hermosura, lo precioso de Dios? El día de hoy en las reuniones ya no tomamos tiempo para orar por enfermos, ya no hacemos noches de milagros. Déjame te digo lo que hemos convertido el día de hoy en una reunión padrísima. ¿A qué llamamos una reunión chidota? Te lo voy a decir. Y luego te voy a decir lo que el mundo piensa de nuestras reuniones chidotas. En Morelia, nosotros hicimos una reunión unida con varios jóvenes de varias iglesias. Rentamos una cancha de básquetbol. Tenía gradas. Llegaron algunos jóvenes. Los chavos de Conquistando Fronteras fueron a tocar. Y subiré a la montaña. Y todo el show. Cuando acabó la reunión, había 2 niños allá. Yo fui con los niños. Les pregunté a los niños: ¿de qué iglesia vienen? Los niños me dijeron: de la iglesia tradicional de México, la iglesia católica. Digo: wow, ¿y qué hacen aquí? Pues vivimos aquí cerca, y siempre que oímos ruido aquí nos metemos. Wow. ¿Y qué les pareció? Me dijeron: ustedes son testigos de Jehová, ¿no? Y yo les dije: no. Y le pregunté: ¿por qué crees que somos testigos de Jehová? Dice: porque la semana pasada los testigos de Jehová aquí tuvieron una reunión y era igualita a la de ustedes. Eso es lo que somos
para el mundo. Uno más. No hay diferencia. Claro, el mensaje, claro, sí. La verdad, sí. Pero en aquellos tiempos ellos creían que el mensaje del reino no consistía en palabras. No sé qué vamos a hacer con versos como esos. No te estoy hablando como que yo soy el bueno y todo esto pasa. Te estoy hablando desde el punto de vista que soy uno más y que me preocupa cuánto nos hemos alejado del modelo y cuánto necesitamos volver al modelo. Yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. No sé si sabías que Pedro en uno de sus mensajes recordó que la credibilidad de Jesús estaba basada en su ministerio de milagros. Hechos 2:22, te lo leo para que no pienses que es una herejía mía. Varones israelitas, oíd estas palabras. Hechos 2:22. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él. Aprobado por maravillas, señales, prodigios. ¡Wow! No te preocupes, yo todo el tiempo que he orado por enfermos se mueren. Está más chido. Claro, oro por ti y en vez que te sanas, te vas delante del Señor. ¿Tienes triglicéridos? Es que Kevin y yo sufrimos del mismo dolor. Número 5, una centralidad en la palabra de Dios. No en autoestima. Creo que tenemos que ser sanos, pero creo en la sanidad bíblica. Predicamos y se predica tantas cosas y como dijo Andrés, me encantó la prédica de Andrés. Necesitamos aprender a discernir lo que se nos dice en Hollywood, en el cine, pero a veces también en los púlpitos. Porque también ahí vienen verdades con mentiras. Y tú y yo tenemos que aprender sin ser legalista, sin ser un polarizado, exagerado, fanático, peleonero. Pero a mí me ha tocado bajarme de un púlpito y que alguien me diga, el pastor me diga, oye, dijiste esto y la Biblia dice esto. Ay, qué bueno que me dices. Pues si no somos perfectos. O sea, había una centralidad. No sé si has contado alguna vez cuántos versículos hay en los mensajes que predicó Pedro y en los mensajes que predicó Esteban. ¿Cuántos versículos traían? ¿Cuántas veces ellos hicieron referencia a lo que dijo Moisés, a lo que dijeron los profetas, a lo que dijo David? Frases como: Moisés dijo, los profetas dijeron, que por boca de David tu siervo dijiste. Esa gente conocía la Biblia. Había doctrina. Hoy la palabra no la queremos ni usar. Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hoy la doctrina y el discipulado en muchas congregaciones está enfocado a puro, siéntete bien, sé un campeón, tú puedes. No, espérate, tú y yo no podemos, por eso mandaron a Cristo.
Ay, es que nos escogieron porque estamos bien bonitos. No, 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 no éramos el peor pueblo. El peor. Deuteronomio 7. Quítate tus complejos y lee el versículo sin complejos. Ay, ¿a poco éramos lo peor? Sí, sí éramos lo peor. Y esa es la maravilla del amor de Dios. Esa es la maravilla, esa es la gracia. Que Él tomó lo que no servía, lo que no era sabio, lo que era débil, lo que era necio, y puso en ello su gloria, su espíritu, su palabra. Y eso que no servía lo convirtió en algo glorioso, para que al final de la historia de tu vida y de mi vida solo Él reciba toda la gloria. Tú y yo no nos vamos a llevar ni poquita gloria, toda la gloria es de Él. 6. En una iglesia cristocéntrica sanaban a la gente y le decían: fue en el nombre de Jesús. Hablaban del perdón de pecados y decían que el perdón de pecados estaba en su nombre. Hablaban de la salvación y decían que la salvación solo se lograba en su nombre. El nombre más famoso de la iglesia en aquellos tiempos era el nombre de Jesús. Les prohibieron hablar en ese nombre. Hay una pregunta en Hechos 5:28. ¿No os mandamos estrictamente que no enseñen en ese nombre? Hechos 9. Hay un montón de referencias en el día que se convirtió el apóstol Pablo, que el tema que se predicaba era el nombre de Jesús. Él mismo aprendió a predicar el nombre de Jesús. El tema central era el nombre de Jesús. Hoy tenemos mensajes que no se parecen al nombre de Jesús, que no se parecen a la vida de Jesús, que no se parecen a la obra de Jesús. Siete. Un liderazgo que no descuidó su principal llamado: la oración y la palabra. Y todos tenemos la tentación por el exceso de trabajo, pero ellos vencieron esa tentación. Líderes de jóvenes que estás aquí, aún jóvenes, aunque tú no seas un líder en tu congregación, el principal llamado es la oración y la palabra. No es el único, pero es el primer llamado. 8. Unidad, me brinco. 9. Sabían claramente de quién era la gloria. Cuando Pedro y Juan sanaron al cojo que estaba parado en el templo La Hermosa, 40 años enfermo, desde que nació. Seguramente no lo pusieron recién nacido a la entrada del templo, a lo mejor lo pusieron ahí a los 15 años. Llevaba 25 años a la puerta del templo, generaciones lo conocían. Cuando lo sanaron, la gente, algunos de ellos los querían matar, pero otros de ellos los querían alabar. Y ellos dijeron: ¿por qué creen que por nuestra justicia? Esa frase es muy interesante. O nuestra piedad, este hombre fue sanado. Este hombre fue sanado en el nombre de Jesús. Cuando Pablo y el otro, no recuerdo quién, estaban en medio de los griegos y fueron usados para sanar enfermos, y los griegos empezaron a quererles ofrecer toros y empezaron a darles el nombre de sus dioses, Pablo y el otro se aventaron entre la gente, rompieron sus vestidos y dijeron: somos igual que ustedes. ¡Wow! Qué peligro cuando gente de la plataforma, no estoy diciendo de esta plataforma, estoy hablando de la plataforma de la iglesia en el mundo entero. Qué peligro cuando gente de la plataforma pierde de vista que somos igual que todos.
Hay gente que cree que no es igual. Hay gente que cree que es un gran artista cristiano. Pero no me voy a meter en ese tema. 10, generosidad. Me brinco ese. 11, no se apoyaban en su sabiduría, capacidad y prudencia, de tal manera que la gente, los sacerdotes y los líderes reconocían que aunque eran del vulgo y sin letras, había en ellos una sabiduría que iba más allá de su propia enseñanza en esta tierra. Comprendían que habían estado con Jesús, comprendían que el Espíritu Santo se les había metido, y a hombres comunes del vulgo y sin letras los convirtió en hombres sabios, prudentes, elocuentes, ungidos, de tal manera que cuando Esteban está predicando, nadie podía resistir a su sabiduría. Oh, jóvenes, Dios no anda buscando tesoros de oro, perdóname, vasos de oro. La iglesia siempre tuvo, claro, tuvo doctores como Lucas, gente preparada como Mateo, como Pablo. Pablo era un teólogo, era un erudito. Imagínate, para predicar Pablo hacía lo contrario que yo. Yo para predicar tengo que orar y prepararme y leer y meterme algo en la cabeza. A mí no me fluye la cabeza como al Andrés. Para Pablo predicar, dice que se proponía no saber nada. Ese tipo sabía tanto que para predicar él decía: no sé nada, no sé nada, no sé. Y yo tengo que hacer al revés. Tengo que saber algo, por lo menos algo. Quiere decir que su confianza no estaba en su capacidad, en su habilidad. Esto era la iglesia, amados. Era una iglesia que no confiaba en su propia fuerza, sabiduría y prudencia. 12, Hechos 5. Me encanta uno de los versos. Los jóvenes se levantaron, envolvieron el cuerpo de Ananías y lo sacaron. No fueron los ancianos, no fueron los diáconos, no fueron los apóstoles. Yo veo en ese versículo de Hechos 5 un llamado muy especial a la juventud de la iglesia. Yo veo que Dios te quiere usar, escucha bien, para sacar la muerte espiritual de la iglesia. A veces la muerte quiere entrar a la iglesia. La palabra muerte en el griego significa separación. Hay momentos que pareciera que en la iglesia hay una separación de la presencia viva de Dios. Jóvenes, si tú te conectas a Dios, si tú te plantas en tu iglesia, si tú aprendes principios de sujeción, de plantarte, de vivir conectado en la iglesia, y te conectas en una relación viva con el Espíritu Santo y te conviertes en un ejemplo, tú puedes ser un instrumento a través del cual Dios traiga vida a tu iglesia. Los jóvenes se levantaron. Ellos fueron, envolvieron al muerto y lo sacaron. Yo me convertí en una iglesia bautista donde estaba Alejandro y otros amigos. Cuando yo llegué a esa iglesia, ya no eran bautistas. Era una iglesia chiquitita. Yo creo que del tamaño donde está este letrero hasta aquí y este cuadro. Y creo que la estoy haciendo muy grande. Un puñado de gente en los años 80. Pero 5 jóvenes de esa iglesia. No estábamos ni Alejandro, ni yo, ni otros. 5 jóvenes
No eran jóvenes como los del día de hoy hay en algunas iglesias de Japón. Aquí no. Que tienen un uncionómetro. Y están en las reuniones y yo no siento que hoy hay unción. ¿Sabes lo que tú eres? Eres una nena. Y se te va a romper tu uña de acrílico. ¿Sabe lo que hicieron estos jóvenes en una iglesia donde no había un mover vivo del Espíritu Santo? No criticaron al pastor, no dividieron la iglesia, se plantaron ahí. Comenzaron a leer biografías de grandes cristianos. Empezaron a ver lo que Dios hizo en otros tiempos a través de muchos otros. Y luego se pusieron a orar todos los martes por 2 años. Ahí en su iglesia, su clamor era: Dios, haz lo mismo que hiciste en otros tiempos. Ni siquiera sabían orar en lenguas. 2 años orando. Una noche, ellos dicen, una noche, un martes, se les aparecieron en la parte de atrás de cada uno de estos 5 unas columnas de fuego. Ellos dicen que así era. Al jueves siguiente llegó un predicador, el hermano Villaseñor, un señor de casi 80 años, chaparrito, gordito, blanco, peloncito. Tenía un poco de pelo porque un día lo llevamos a cortarse el pelo. Pero él siempre traía en su bolsa una botellita para ungir. Él llegó esa noche, el jueves después del martes, donde se prendieron estas luces. Terminó de predicar, la reunión parecía normal. El asunto es que él era pentecostés. No hizo argüende. Solo al final de predicar dijo: creo que Dios quiere que ore por algunos aquí. Y Dios le dio una palabra de ciencia, sabiduría, y sacó su botellita de aceite y ungía a todo mundo. El asunto es que cada persona por la que él oraba caía al piso orando en lenguas. Y no predicó del bautismo en el Espíritu. Después de ese día, esa iglesia jamás fue la misma. A los pocos años, Alejandro llegó en un diciembre, yo llegué en un febrero. Y él y yo éramos parte de los que atrapábamos a los endemoniados. Ahí, aparte de decanes, teníamos otro ministerio de atrapar endemoniados. Porque había una presencia de Dios en ese lugar, que cuando una persona entraba ahí por primera vez y traía un demonio, tan solo por cruzar la puerta y pisar adentro, se le manifestaban los demonios. Alejandro y yo éramos los que los agarrábamos y los llevábamos a la parte de atrás, a unos cuartitos, y allá en los cuartitos estaban otros cuates y ahí se los aventábamos. Cuando les sacaban los demonios, se vomitaban y sucedían muchas cosas asquerosas allá adentro. El problema es que Alejandro y yo dormíamos ahí. En el cuarto le llamábamos el cuarto de la inmundicia. Por eso Alejandro quedó con el pañal y todos esos daños cerebrales. Pero ¿sabes qué fue lo que cambió esa iglesia? 5 jóvenes. No seas nena, no seas chillón. Allá me voy. Plántate en tu iglesia, quédate ahí, ponte a clamar en sujeción, con una actitud correcta. Busca que el cielo se abra en tu iglesia. Una paliza. ¿Me puedes ayudar, por favor, la persona que
que toca el piano, una paliza al mundo de oscuridad y ocultismo. Brujos se convirtieron y los que estorbaron recibieron un escarmiento tremendo, como Bar Jesús, o también conocido como Elimas, al que el apóstol Pablo, lleno del Espíritu, le dijo en Hechos 13: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol. Y eso le ocurrió. Jóvenes, escúchame, no vemos demonios por todas partes, no satanizamos todo lo que ocurre, pero si hay una guerra espiritual en tu contra, y más te vale que estés atento, y más te vale que seas lleno del Espíritu, porque la Biblia dice que Pablo, lleno del Espíritu, le dijo: jamás ganarás la carrera de la vida si no entiendes que este mundo espiritual es real. Sin irte a extremos, pero es real. Termino en el 14. Un grupo, la iglesia estaba llena. La iglesia era un grupo de menospreciadores de sí mismos. Ellos no eran lo importante. Ellos no eran el tema. Apocalipsis dice que la razón por qué fueron mártires, la mayoría de ellos, es porque vencieron, porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y perdóname, pero eso no hay en la iglesia. Estuvimos a principios de mes con mi esposa en otro congreso de jóvenes en el norte del país. Una misionera, Diane Brisk, acababa de llegar de China. Tenía 2 meses de venir de China. Venía sorprendida de la iglesia en China. Dice que ha ido 10 veces a China. Va de misionera a China, va de misionera a África y muchos lados. Prediqué este mismo mensaje porque tengo una carga y una preocupación por tu generación y por entender lo que es la iglesia. Cuánto me preocupa que habemos jóvenes dentro de la iglesia y gente dentro de la iglesia que no hemos experimentado un encuentro con la presencia de Dios. Cuánto me preocupa que tenemos, como en Primera de Samuel, el arca, el símbolo, la verdad, pero a veces hemos perdido la esencia. Y gritamos con tan gran júbilo que la tierra tiembla, pero a veces es pura emoción, porque acabamos perdiendo las batallas. Te doy un dato muy simple. Aquí mismo en este auditorio, en el mes de enero, yo escuché al pastor Ernesto dar una estadística espantosa que Josh McDowell dio. 80% de los jóvenes de Latinoamérica cristianos han visto o son adictos a la pornografía. Esa parte no fue la que más me espantó. La que más me espantó es que 50% de los pastores de la iglesia en Latinoamérica está en las mismas condiciones. Quiere decir que tenemos el símbolo, la verdad, pero el nivel de la presencia manifiesta de Dios no está en el nivel que debería estar. Ah, claro, tenemos la omnipresencia, claro, pero yo no estoy hablando de ese nivel de la presencia de Dios. Estoy hablando de la presencia manifiesta real en medio de la iglesia.
Qué glorioso que pudiéramos unir toda la tecnología y la modernidad con un ambiente de la presencia de Dios. Que cuando la gente entre a nuestros auditorios se tope con Él. China. Esta mujer dijo: yo creo que la iglesia que más se parece al libro de los Hechos el día de hoy en todo el mundo es la iglesia en China. 75,000 chinos, según su número de esta mujer, se convierten a Cristo diariamente. Los pastores le llamaron después que regresó de su viaje en China y le dijeron: hermana, ora por nosotros, estamos preocupados, sentimos que hemos contristado al Espíritu Santo porque tenemos 3 semanas que no hemos resucitado ni un muerto. Están entrenando a sus jóvenes para ser mártires en el mundo musulmán. Y qué pena siento que a veces siento que nosotros estamos entrenando a nuestras generaciones para ser felices en la vida. Qué vergüenza. Ellos están aprendiendo a morir por Cristo y nosotros a vivir aquí. Qué contraste. Expande. Creo, es mi punto de vista, que así como para ser transformados necesitamos mirar a Jesús. Por lo menos eso dice el Espíritu Santo a través de Pablo en Corintios, que necesitamos mirar la imagen para ser transformados de acuerdo a esta imagen. También creo que para que podamos ser la iglesia por la que Jesús murió, necesitamos también de cuando en cuando mirar cómo era la iglesia. El día de hoy queremos aprender de tantos modelos de iglesias que están creciendo por todo el mundo y logrando tantas cosas, y tengo la impresión que a veces estamos cometiendo el mismo error que Andrés nos explicaba con las películas y con el mensaje que el mundo nos está dando, porque estamos comiendo a veces el paquete completo con tal de lograr los números o las ambiciones humanas en el corazón nuestro, y eso es bien peligroso. Y entiendo que estoy en un congreso de jóvenes y por eso quiero hablar de esto, porque tu generación tiene que entender que es la iglesia. Porque uno de los conceptos, y yo creo que está mal dicho concepto, pero lo voy a usar, uno de los conceptos que se está devaluando en tu generación precisamente es la idea de la iglesia. Algunos de ustedes creen que pueden vivir buscando a Dios fuera de la iglesia. Y cuando Jesús vuelva, Jesús no va a volver por el cristianito que cree en Él y que está arrumbado allá en un rincón y no se relaciona con la iglesia. Si tú no has leído bien la Biblia, cuando Jesucristo vuelva, Él volverá por preocupar por estar dentro de esa iglesia, en tu iglesia local y en la iglesia universal, en los dos niveles de iglesia. En tu iglesia local, en tu ciudad, sea grande, chiquita, del tamaño que sea, tenga luces, video o no lo tenga, es la iglesia y ahí tú tienes que estar. Entonces yo quiero hablarte de algunas características que yo veo en la iglesia del libro de los Hechos. Yo creo que es la iglesia modelo. Yo creo que debemos estudiar esta iglesia, aprender de esta iglesia, utilizar todas las herramientas de la modernidad. Pero como dijo hace unos días Danilo Montero en el Congreso de Efecto con Andrés Speaker en Morelia, superemos ya por favor el rollo de las luces. Chihuahua.
Déjenme les poncho el globo. Les voy a decir mi pecado y el de mi esposa porque lo cometemos juntitos. Varios domingos en la tarde vemos Parodiando. Y La Voz México también de repente nos la echamos. Yo te voy a decir una cosa. Porque ¿cómo no vamos a decir lo que hacemos? ¿No? Eso es peor. Entonces yo siempre digo, es mejor que sepan y no que imagínate, estoy viendo Parodiando y llega un hermano de la iglesia y toca, ay, el pastor está, lo paso y lo siento y... Porque cuántas veces no vamos al cine y nomás nos sentamos en automático, ¿no? Oh, qué bárbaro. Yo dije, por eso me cae bien Andrés, es un genio. Tiene una inteligencia impresionante. Yo dije, ¿de dónde saca todo ese rollo? ¿Será por eso? Pero bueno, esa es otra prédica. Qué bárbaro. Ya voy a ver las películas con más atención. Bueno, mi plática esta tarde se llama Volviendo al Modelo. Todos entendemos claramente que una de las razones por las que murió Jesús fue para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa y sin mancha. Pienso que la iglesia del libro de los Hechos es lo más parecido en la tierra a la iglesia gloriosa y sin mancha que Jesús quiere. Yo le doy gracias a Dios por la modernidad tecnológica, por la modernidad de audio, video, iluminación que hay en la iglesia el día de hoy. Agradecemos los edificios que Dios en su gracia y misericordia ha permitido a la iglesia en todo el mundo construir. Agradezco muchas de estas cosas, pero me preocupa que algunas de estas cosas se conviertan en la definición de la iglesia. Porque yo por su novia, no por un individuo que se dice ser cristiano, que está amargado, que no cree en la iglesia, que está arrinconado en un departamento, en un cuartito, creyéndose cristiano, pero sin involucrarse en la iglesia. Así como ves la iglesia chipotuda, es la iglesia. Y qué triste me da cuando gente enseña y por internet y predicaciones de fulano, de sutano, criticando todo en la iglesia. ¿Por qué no mejor se ponen a predicarnos cómo fue la iglesia o cómo creen ellos que debe ser, en vez de ponerse a decir todo lo que estamos haciendo mal? Y algunos amargados que escuchan esas corrientes de gente, perdóname, amargada también, criticando, es que en la iglesia ya se desvió porque hacen esto y hacen lo otro y hacen aquello y hacen por aquí y hacen por allá. Y si en tu iglesia hacen eso, salte de tu iglesia y levanta otra iglesia. Ay, sí, tú chucha. O sea que el que dice eso tiene el mal de Elías. Solo yo he quedado. Hazme el favor. Esa persona necesita escuchar que Dios siempre guarda a miles que no doblan las rodillas y que se mantienen fieles y que saben entresacar lo bueno de lo malo y mantenerse firmes aún en medio de la tormenta. Si hay una iglesia en medio de la iglesia, si hay una iglesia fiel que está esperando y que quiere ser parte de lo que Dios quiere hacer, y tú te tienes que... Eliud Santinelli,
pastor del Centro Cristiano Libertad, de Morelia, Michoacán, uno de los pastores jóvenes de nuestra nación, que con la gracia y unción del Espíritu Santo de Dios, está trayendo revelación de su palabra a las nuevas generaciones. Es un gusto para mi esposa Edith y para mí estar aquí. También, como dijo el pastor Andrés, agradecemos mucho a los pastores Ernesto y Ruth por todo este esfuerzo de lograr organizar, planear, orar para que podamos estar aquí juntos, todo este grupo de jóvenes y dispuestos para que el Señor nos hable y el Señor se mueva en medio de tiempos de alabanza y de adoración y cumpla su propósito en nuestras vidas. Pues me siento muy contento porque ya tengo dos amigos que predican con películas. Y hasta yo tengo ganas también de predicar con películas. José Luis Peñalosa el otro día en un congreso predicó de la película, se llama La Última Pelea. Y también nos puso las escenas y está buena la película. Pero yo soy como dijo Andrés, yo fui a ver esa película y yo no entendí nada de lo que él explicó, Y yo me la tragué toda. La verdad ni me gustó. Pero ahora que la explicó, digo, no, pues tengo que volver a verla y discernir